Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 8 de libros poéticos. Hemos estado viendo datos importantes, más que todo ahora, del libro de los Salmos. Ahora vamos a ver algunas expresiones técnicas que aparecen en algunos capítulos del libro de los Salmos. Entre ellas tenemos la primera, que es neginá. Dice que es un término general para instrumentos de cuerda. Su forma plural de esta palabra es neginot. Dice que ese significado hace alusión a varios instrumentos musicales. Dice de que es una manera simple y antigua de plasmar en el texto la numerosa cantidad de elementos utilizados sin tener que mencionarlo. Dice que era para indicar al director del coro o de una parte de él en específico que era su momento de intervenir. Dice que la expresión era el cantante protagónico con neginot, además de ser una forma de reducir largos métodos y hacer más sencillo el trabajo en conjunto por medio de palabras suaves y fáciles de entender. Este vocablo neginot aparece en los Salmos 4, 6, 54, 55, en el Salmo 67 y en el 76. Al músico principal con neginot es por tanto una indicación para el director que tocaba los instrumentos de cuerda. En otro lugar se dice que los cantores van adelante, los músicos detrás y en medio iban los jóvenes tocando tamboriles. Eso lo vemos en el Salmo 68, 25. ¿Qué instrumentos entraban dentro de este término, neginot? Dice que se refiere a instrumentos de cuerda e instrumentos de aire. Entre algunos ejemplos podemos apuntar a la bocina, que se remonta, dice, a la época de Josué. Esta fue la protagonista en el ataque de Jericó, ¿verdad? Y dice que el sonido fue, pues, parte de lo que ayudó a derrumbar las paredes. En otros encontramos la trompeta. Dice que la trompeta es un símbolo del cumplimiento de los planes divinos y sus proyectos para nosotros haciéndose realidad. Podría decirse que encara un significado más allá. La paz misma llevada a cabo para probar que no importa cuántas veces se falle, Jehová siempre nos encuentra y nos da su mano. Eso es en cuanto a la trompeta. Y el otro que tenemos es el pandero. Dice que las escrituras narran que estos han estado desde el mismo inicio de los tiempos, sirviendo como instrumento de alabanza a Dios, de reverencia al tocarlo a modo de ofrenda. Vea que tenemos entonces estos tres instrumentos: la bocina, la trompeta y el pandero, como los instrumentos que entran dentro del término neginot. Se dice también que los hebreos tenían tres clases de instrumentos. Tenían los instrumentos de cuerda, los de viento y los de percusión. Los instrumentos de cuerda principales eran el arpa y el salterio. El arpa dice que es el de uso popular, servía tanto para música sagrada como música profana, ¿verdad? Y habían diferentes tamaños y formas. Nuestros salmos, dice, están compuestos para ser tocados con arpa. Saben ustedes que el principal que tocaba dentro de lo que es el arpa es David. Dice, el significado bíblico de la palabra arpa hace referencia al instrumento musical que tiene una forma triangular y cuerdas verticales. Luego tenemos el salterio, que es usado especialmente en las ceremonias religiosas. Dice que después del ungimiento de Saúl, vino el Espíritu de Jehová sobre él en medio de la adoración con instrumentos, entre ellos el salterio. Eso lo vemos en el Salmo 4 y en el Salmo 61. Las características, dice, del salterio son muy particulares. Se trata de una tabla de madera con forma de rombo. Es elaborado en varias cuerdas, cuyas cantidades son de 10 a 36 cuerdas. Depende del estilo del salterio. Luego dice que neilot es otra de las palabras, ¿verdad? Con H en medio. Dice, esta palabra está sobre la escritura del Salmo 5. Esta palabra significa con instrumentos de viento. Seguramente este salmo se cantaba con el acompañamiento musical de flautas o algún otro instrumento de viento. Luego tenemos la otra expresión técnica, que es alamot, que es un término musical de significado incierto. Eso lo vemos en Salmos 46:1.
Puede ser que se refiera, dice, a un coro de mujeres, a instrumentos musicales con un tono agudo o a instrumentos musicales que tocaban las vírgenes o las voces de muchachas soprano, ¿verdad? No hay como algo ya establecido de qué es lo que es alamot, pero se cree que cualquiera de estas opciones que les he mencionado significa alamot. Luego está Gitit, que dice que es perteneciente a Gad, y nombre que se encuentra en los títulos de los Salmos 8, 81 y 84. Sería bueno, ¿verdad?, que ustedes se tomaran el tiempo, pusiera una pausa en el video y viera y verificara que estas palabras que estoy mencionando en realidad sí están en los salmos que acá se mencionan. Dice que denotan un instrumento musical o una melodía procedente de Gad, que dice que este es el lugar donde David habitó por algún tiempo durante la persecución que le hacía Saúl. Luego tenemos, dice, tanto el Salmo 81 y 84 son salmos de gozo. Cabe deducir que cuando la palabra Gitit se incluye en el título, estamos ante un himno de alegría y deleite. Luego tenemos la palabra Selah, que yo creo que esta es la que la mayoría de nosotros en algún momento hemos visto en el libro de los Salmos. Dice que es un intermedio musical a intercalar en ese lugar. Lo vemos en los Salmos 55, 57, en el 82 y en el 84. Dice que es un término que figura 71 veces en los Salmos y 3 veces en Habacuc. Las apariciones en los Salmos ocurren dentro de 39 de los Salmos que nosotros tenemos acá. Dice que esta palabra, su significado ha sido debatido bastante tiempo. Dice que muchos han sugerido que significa pausar o reflexionar. Esta explicación tiene sentido según el contexto. Sin embargo, dice, la incertidumbre de lo que realmente significa o por qué está ahí ha llevado a algunas traducciones modernas de la Biblia a sacar la palabra Selah completamente del texto y colocarla en las notas al pie. Entonces, si nadie realmente sabe lo que significa Selah, quiere decir, y algunas traducciones lo mencionan, porque nos importa hoy. Dice que Selah importa porque es por donde se encuentra, basado en el contexto. Generalmente se acepta que Selah es un término musical de algún tipo y está ahí para proporcionar dirección musical. El hecho que no sepamos exactamente qué es justo, así como en las otras palabras, que es Selah, es una de las palabras que se encuentra 71 veces. Significa que los que participaban, ¿verdad?, en los cantos de los salmos, para ellos tenía un significado muy importante y se cree que era una pausa, ¿verdad?, o algo para reflexionar. Dice que 31 de los salmos, de los 39 salmos que incluyen la palabra Selah, se titulan al maestro del coro. El libro profético de Habacuc, como los salmos, es un libro de poesía y el tercer capítulo es una oración en forma de una canción. Dice, en este capítulo musical que encontramos la palabra Selah, está ciertamente refuerza la idea de que Selah es una especie de notación o expresión musical que fue conocido y entendido por los músicos e incluso por aquellos en que solo cantaban. Dice acá, el hecho de que Selah se encuentra a menudo al final de un versículo o capítulo también apoya la idea de que sugiere una pausa, ya que aparece en lugares donde normalmente colocaríamos un punto o un nuevo párrafo. Luego tenemos aquí la lectura del Salmo 3, donde ustedes pueden ver que se menciona la palabra Selah en diferentes puntos del Salmo. Luego tenemos el otro término que significa seminit, que eso es un instrumento de 8 cuerdas. Eso lo menciona el Salmo 6 y el Salmo 12. Luego tenemos algunos términos que también se caracterizan dentro de los salmos. Uno de ellos es masquil, que dice que es un poema didáctico o contemplativo. Es un término que significa instrucción. Estos salmos dan instrucciones para el remanente fiel que sí entenderá. Esa palabra también, si usted se fija, es mencionada en varios capítulos de Salmos. O sea, no son palabras que están así por así, o sea, solo porque alguien quiso ponerlas ahí, sino que tienen un significado. Dice que aparece en 13
salmos, en el 32, en el 42, en el 44, 46, 52, 53, 54, 55, 74, 78, 88, 89 y el 142. Sería bueno, como les digo, que usted pueda revisar, ¿verdad? Que en más de alguno de estos salmos va a encontrar esta expresión. Dice que el origen de la palabra también es incierto y lo más probable es que signifique un poema o canción que encomia, es decir, que alaba, ¿verdad? Con encarecimiento a algo, a alguien, la inteligencia, la sabiduría y la piedad. Es decir, una composición didáctica, la cual es cierto de cada cántico sagrado. Y en otros lugares aparece como un adjetivo y en consecuencia como sabio o un término equivalente. Por eso se cree que también tiene ese significado, que es un salmo de instrucción. Luego tenemos la otra palabra, que son términos que tenemos que se llama mictán, que eso es un himno o poema, en el Salmo 16, 56 y en el 60. Se consideran como una especie de escrito grabado y no se conoce como una traducción exacta del mismo. Luego, en el Salmo 16, vamos a ver quizás como más explícito lo que es el mictán, donde dice, veamos el mictán y las palabras que David le dedicó a Jehová. En ellas le indicaban su búsqueda de protección y también demostraciones de agradecimiento. Se trata de un hombre diciendo a Dios que sin su presencia él no es nada. A su vez, se pueden apreciar las muestras de consuelo, las bendiciones que en forma de oración se elevan hacia el Padre, sin dejar de lado que David busca por su ayuda para no desfallecer ante sus enemigos. En tal mictán, del Salmo 16, el rey le expresa que se siente feliz y contento de estar vivo y de contar con la presencia del Señor en sus días. Luego tenemos algunas expresiones que indican melodías conocidas. Tenemos Ajelet Zahar, que esto significa la sierva de la aurora. Bien pudiera referirse proféticamente a la resurrección del Señor después de la cruz. Como está mencionado en el Salmo 22. Dice que por otra parte tenemos que Ajelet Zahar se trataba de una indicación que se regía del orden de los salmos, ya que estos se utilizan de manera frecuente durante la época en la que reinó David y que era un centro fundamental del tabernáculo de adoración. Dice que cuando se mencionaba esta expresión, Ajelet Zahar, había un propósito y que era ese, evocar a la sierva de la aurora durante cada amanecer. Además, dice, se le acompañaba en forma de cántico con la ayuda de diversos instrumentos de cuerdas antiguos de la época. Y tenemos otra expresión que es Ma'alat o Mahalat, como algunos podrían decirlo, que es un término musical de sentido incierto también y que se halla en los capítulos como título, ¿verdad?, de los Salmos 53 y 88. Dice que hay autores que sospechan que podría ser una melodía conocida con la que se cantaban estos salmos, pero es algo que todavía pues no podemos definir. Esto es información de manera general y básica acerca de algunas expresiones que encontramos en los salmos, que como les decía hace un momento, no necesariamente, ¿verdad?, tienen que ser estas expresiones estar ahí solo por adorno, por decirle algo, sino que tenían cierto significado. Y luego tenemos la otra expresión que se llama Mut Laben, que es una expresión que aparece en el encabezamiento, dice, de uno de los salmos de David, y es el Salmo 9. Dice que cuyo significado tradicional es acerca de la muerte del hijo. Algunos comentaristas indican que servía para indicarle al director el nombre o tal vez las palabras de apertura de una canción conocida cuya melodía se usaba al cantar el salmo. Luego también tenemos otra expresión que dice sobre lirios, que es un encabezamiento, es decir, estas palabras están ya sea más que todo al principio de cada salmo o al final o en algunos casos, vea, como Selah, que está en el intermedio. Dice que aparecen en el Salmo 45, 60, 69 y 80 sobre lirios. Dice, no se sabe con exactitud su significado y se especula que probablemente, dice, hace referencia a una melodía conocida con ese nombre
que debía ser usada con las letras de los salmos. Luego está sobre no destruyas, otra expresión, en el 57, en el 59 y en el 75. Dice acá que el Salmo 17 se titula Al músico principal sobre no destruyas, Mictán de David. La frase no destruyas dice que puede referirse a una melodía también, a la determinación de David de no destruir a Saúl o al ruego de David de que Dios no permitiera que lo destruyera. Luego tenemos cánticos graduales que son del Salmo 120 al 134. Literalmente dice significan ascensos. Los cantaban los que viajaban y por tanto subían a las festividades anuales. Cada salmo es un paso a través del viaje. También podemos decir que el Salmo 120 comienza con la marcha desde una tierra distante en un medio hostil. El Salmo 122 describe a los peregrinos que llegan a Jerusalén y el resto de los salmos se refiere al templo y mencionan varias características de Dios. Eso es del Salmo 126 al 128. De verdad que esta clase me pareció sumamente interesante porque muchas veces nosotros nos preguntamos, mire, leemos los salmos solo por leerlos, pero no nos damos cuenta de que hay frases o palabras, ¿verdad? Probablemente algunos sí ya lo hemos hecho, e incluso cuando a veces a uno le dicen, mire, puede leer la Biblia, uno lee todo, incluyendo todas esas palabras que ahí vemos en medio de los salmos. Bueno, espero que podamos ahora haber comprendido un poco mejor algunas de estas frases que ahí aparecen en los salmos. Nos vemos en la próxima. Que Dios les bendiga.